Sean bienvenidos y bienvenidas a El Mundo Ahora, aquí en la pantalla de France 24. Yo soy Juan Pupiales. Vamos a repasar y analizar los principales hechos del día. Titulares. Parte de los líderes mundiales congregados en la COP30 de Belén discuten medidas para hacer frente a la crisis climática. Es la segunda y última jornada de unas conversaciones de jefes de Estado y Gobierno marcadas por la ausencia de Estados Unidos. Conectamos con nuestra enviada especial en Brasil. El cierre de gobierno se siente en los aeropuertos de Estados Unidos. Las autoridades de aviación comenzaron a cancelar cientos de vuelos desde este mismo viernes como parte de una desescalada del 10% de sus operaciones debido al shutdown que completa ya 38 días. En Sudán se registraron explosiones cerca de Jartum, la capital, y Naciones Unidas alerta de preparativos para una intensificación de combates en la región de Kordofán, rica en petróleo. Esta advertencia llega un día después de que el grupo paramilitar FARC acordara una tregua humanitaria con mediación internacional. En revista de prensa analizamos el caso de violencia policial en contra de manifestantes en Francia en una protesta en 2023. Lo haremos en minutos con nuestro compañero Patricio Peralta, con quien revisaremos cómo el uso de armas no letales pueden causar graves lesiones si se utiliza correcta e incorrectamente. Comenzamos. Segunda jornada de la cumbre de líderes previa a la cumbre climática COP30 de Naciones Unidas en Brasil. Con una presencia de jefes de Estado y Gobierno más reducida respecto a ayer jueves, varias delegaciones internacionales discuten en Belén cómo hacer frente a la crisis climática. Este encuentro antecede a la apertura como tal de las negociaciones a partir del próximo lunes. Conectamos con nuestra enviada especial, María Clara Calle. María, ¿qué está ocurriendo en el segundo día de la cumbre de los líderes? En este segundo día de la cúpula de los líderes, la mayoría de discursos ha sido protagonizada por ministros o jefes de delegación, por lo que las caras visibles y más representativas han estado reunidas a puerta cerrada, sin acceso a los medios de comunicación, como ocurre, por ejemplo, con el encuentro entre el canciller alemán Friedrich Merz y el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. En este encuentro, el punto clave es mirar si Alemania se va a comprometer a destinar dinero al Fondo de Bosques Tropicales para Siempre, una de las iniciativas lideradas por Brasil. Hasta el 6 de noviembre, ese fondo de los 25.000 millones de dólares que necesita para arrancar ya comenzó con promesas de 5,5 mil millones de dólares, protagonizadas por los 3.000 millones que prometió Noruega, los 577 millones prometidos por Francia y los 1.000 millones ratificados tanto por Indonesia como por Brasil cada uno. Ahora la pregunta es si Alemania se comprometerá o no con esto. Otro de los encuentros a puerta cerrada fue la mesa redonda para discutir temas de transición energética. Allí estuvieron los líderes más representativos que siguen aquí en Belén, como el propio Lula, Ursula von der Leyen, Antonio Costa o el español Pedro Sánchez. Allí Lula dijo que la transición a energías limpias debe ser progresiva. Esto es un tema clave porque el presidente defiende que la estatal brasileña Petrobras busque petróleo en las aguas profundas de la desembocadura del río Amazonas, muy cerca de aquí de Belén, un proyecto que ha sido muy criticado en Brasil. Sin embargo, esta misma semana Lula dijo que la humanidad todavía no podía abandonar el petróleo y aquí en Belén reiteró que la transición debe ser progresiva. Justo después de que hablara Lula, los organizadores del evento a manos de Brasil cortaron la señal de televisión para los periodistas, que era la única manera de acceder a dicha información. En ese contexto, el jefe de gobierno de España, Pedro Sánchez, dio una inusual rueda de prensa ante los reporteros. Allí señaló que España sigue comprometido a cumplir sus promesas. Dijo que se habían prometido 45 millones de euros adicionales para el Fondo de Pérdidas y Daños y también para el Fondo de Adaptación, pactado en COPs anteriores. Y también hizo una crítica velada a Donald Trump sin mencionarlo de manera directa, pues dijo que la defensa o la lucha, mejor, contra la crisis climática no era una cuestión de ideología, como decían algunos, sino una necesidad. Así van las cosas aquí en Belén. Con miras a lo que viene, María, ¿cuáles son entonces los temas que se van trazando desde ya para esas negociaciones como tal que empiezan el lunes?
El dinero siempre es un tema neurálgico en cualquier cumbre climática. ¿Quién pone cuánto dinero y a quién se le debe pagar? Pero en paralelo a esto, uno de los temas particulares de esta COP30 serán los biocombustibles. Lula reforzó su propuesta de que los biocombustibles se cuadrupliquen de aquí al 2035. Esta fuente de energía son las que se producen luego de la fermentación de productos como el maíz, la caña de azúcar, residuos orgánicos o, por ejemplo, el estiércol de algunos animales como las vacas. Eso genera un gas que a su vez produce los biocombustibles. Y es de interés central para Brasil, ya que es el segundo mayor productor del planeta de biocombustibles, antecedido únicamente por Estados Unidos. Sin embargo, la comunidad científica no tiene un consenso sobre si esos biocombustibles son más limpios o no, por ejemplo, que el petróleo, el gas y el carbón. En medio de la propuesta de Lula, una ONG europea que promueve energías limpias, llamada Transition and Energy, publicó una carta de científicos donde ellos señalan que los biocombustibles pueden emitir hasta 16% más de emisiones contaminantes que los combustibles fósiles, algo que matiza, por ejemplo, la Agencia Ambiental de Estados Unidos, diciendo que los biocombustibles pueden llegar a ser más contaminantes dependiendo de cuál sea la fuente de la que provengan, mientras que la Agencia Europea Ambiental dice que en general los biocombustibles son menos dañinos que el petróleo, el gas y el carbón. Vemos entonces cómo este tema ya divide a la comunidad científica y por supuesto a los negociadores aquí en la COP30. María Clara Calle, nuestra enviada especial en Belém de Pará, en la Amazonía de Brasil. Gracias por este reporte. Cambiamos de tema. En Estados Unidos, el cierre de gobierno cumple 38 días con un gran impacto en 40 aeropuertos del país. Desde este viernes, la Administración Federal de Aviación comenzó a reducir sus operaciones en un 10% como un intento de aliviar a los controladores aéreos que no reciben sueldo desde el inicio del shutdown. Se han cancelado más de 800 vuelos en una situación que afecta a terminales tan importantes como las de Atlanta o Miami. Veamos. Vuelos retrasados y largas colas en los controles de seguridad. Los aeropuertos estadounidenses están enfrentando problemas. Desde este viernes, cientos de vuelos han sido cancelados a raíz del cierre del gobierno. Vuelo hoy. Se supone que debo regresar el lunes y estoy un poco nerviosa porque no estoy segura de poder regresar. Podría haber cancelaciones o retrasos. A partir de este viernes, se cancelarán el 4% de los vuelos en todo el país, un porcentaje que podría aumentar al 10% la próxima semana. Alrededor de 40 aeropuertos se verán afectados por estas cancelaciones, incluyendo terminales concurridas en Nueva York, Los Ángeles y Chicago, aunque los vuelos internacionales no se verán afectados por esta medida. La reducción del tráfico aéreo está destinada a aliviar la presión sobre el personal aeroportuario. Debido al cierre del gobierno, más de 60.000 controladores aéreos y agentes de seguridad deben seguir trabajando sin cobrar. Algunos optan por no presentarse a sus puestos, lo que agrava la escasez de personal y obliga al gobierno a tomar medidas. Siento mucha pena por los agentes y los controladores aéreos. Creo que en cierto modo lo veíamos venir y lo único que puedo hacer como viajera es darle las gracias. Donald Trump ha asegurado a los ciudadanos que podrían viajar durante el fin de semana largo del 11 de noviembre. Han señalado que buscarán minimizar el impacto en los clientes. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibe este viernes a su homólogo de Francia, Emmanuel Macron. Es la primera visita de un mandatario galo al país latinoamericano en 11 años y el primer viaje de un líder europeo a la nación bajo la actual administración. La presidenta mexicana recibió esta mañana a Macron en Ciudad de México, un encuentro marcado por intereses distintos. Sheinbaum expresó que tiene interés en unos códices, unos manuscritos en poder de Francia. Mientras tanto, Macron llega al país con empresarios de su país con un objetivo mucho más económico. En África, vamos a Sudán. Los paramilitares de las denominadas Fuerzas de Apoyo Rápido en Guerra contra el Ejército anunciaron el jueves que aceptaban la propuesta de acuerdo para una tregua humanitaria propuesta por un grupo de mediadores. A pesar de ese anuncio, el fin de la guerra no parece estar cerca. Este viernes, fuertes explosiones han sacudido el cielo cerca de la capital, Jartum.
A pesar de las esperanzas de una tregua, el fin de la guerra en Sudán sigue fuera de alcance. Estos desplazados de Al-Fashir han soportado años de combates, dicen que están agotados y se preguntan si la vida podrá alguna vez ser como antes. Se ha matado a personas, incluidos jóvenes, y se han perdido familias enteras. No tenemos nada que decir, salvo que queremos que se arregle el país, que la gente vuelva a sus tierras y pueda vivir en paz y con seguridad. Desde abril de 2023, la lucha por el poder en Sudán ha causado la muerte de decenas de miles de civiles y desplazado a casi 12 millones de personas, sumiendo al país en la mayor crisis humanitaria del mundo según la ONU. Tanto los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido como el ejército sudanés han aceptado varias propuestas de alto al fuego durante la guerra, aunque ninguna ha prevalecido hasta ahora. La última propuesta presentada por Estados Unidos ha sido aceptada por las Fuerzas de Apoyo Rápido, pero aún no por el gobierno militar de Sudán. Estos sudaneses temen que la tregua sea un pretexto para que las fuerzas de apoyo rápido se rearmen y recuperen fuerzas. Independientemente si la milicia Fuerzas de Apoyo Rápido ha aceptado o no el alto al fuego, no lo respetarán, como ocurrió con acuerdos anteriores. La milicia de las Fuerzas de Apoyo Rápido nunca ha respetado el alto al fuego. Con este alto al fuego quieren movilizar más equipo militar, quieren prepararse de nuevo para poder controlar Al-Fashir y Darfur. La propuesta de tregua llega tras la toma de Al-Fashir por las fuerzas de apoyo rápido a finales de octubre. Testigos y grupos de ayuda humanitaria han denunciado violaciones, saqueos y masacres por parte de los paramilitares y se desconoce la suerte que han corrido miles de personas más. Vamos con más noticias. Hay escándalo en el fútbol de Turquía. La fiscalía arrestó a 17 árbitros y a 2 directivos de primera división bajo la sospecha de apostar en encuentros del deporte rey. Ya la semana pasada, la Federación de Fútbol había suspendido a 149 colegiados. Desde Estambul nos amplió previamente nuestro corresponsal Adrián Rocha. La detención hoy viernes de 17 árbitros del fútbol profesional y de 2 directivos de 2 equipos distintos de primera división en Turquía es visto como un escándalo enorme en el fútbol turco que es, según las palabras del propio presidente de la Federación Turca, que vive en un momento de crisis moral y existencial enorme. Y lo es porque, según la Fiscalía de Turquía, según ha publicado hoy esta misma Fiscalía, estas personas detenidas son acusadas de amañar partidos de fútbol y de supuestamente haber participado en un esquema de apuestas en estos partidos para poder lucrarse económicamente. De hecho, las acusaciones van mucho más allá y es que en los días anteriores a estas detenciones el propio presidente de la Federación Turca de Fútbol llegó a suspender a 150 árbitros profesionales del fútbol turco por tener y haber hecho apuestas online en partidos que o ellos mismos han arbitrado o otros partidos del fútbol profesional. De hecho, según estas investigaciones de la propia Fiscalía y de la Federación de Fútbol Turco, de los 571 árbitros profesionales que hay en Turquía, 371 de ellos tienen cuentas en páginas y en casas de apuestas de fútbol. La Fiscalía turca ha asegurado que la investigación es tan grande que a partir de ahora, en los próximos días, ampliarán sus investigaciones no solo a árbitros y dirigentes de clubes de fútbol, sino también a equipos técnicos y jugadores que podrían haber participado en este esquema que ahora mismo empieza a revelarse en Turquía. Vamos a terminar hablando plenamente de fútbol porque el Barcelona se ilusiona con la reapertura de su estadio, el Camp Nou, en el que no juega desde mayo de 2023 mientras avanza en las obras de su renovación. Unos 23.000 aficionados acudieron este viernes al recinto culé para hacer parte de un entrenamiento del primer equipo a puertas abiertas. En el marco de un día soleado en la ciudad condal, los aficionados tuvieron la oportunidad de presenciar a las estrellas del actual campeón de la Liga, que se prepara a su vez para el duelo en casa del Celta de Vigo este domingo por el campeonato local. El equipo catalán confía en poder jugar en su nueva casa antes de que termine el año. Y llegó el momento para la economía. Es para mí un placer saludar en este estudio a Daniela Blandón, nuestra editora económica. Bienvenida. Hola Juan, muy buenas tardes. Gracias. Comenzamos con una de las noticias del día, ese encuentro entre Claudia Sheinbaum y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que están intentando estrechar esas relaciones comerciales. Unas relaciones bien incipientes, como ya lo vamos a ver. El presidente Emmanuel Macron es recibido este viernes por su homóloga mexicana en su despacho, en la primera visita de un líder europeo a este país desde que Claudia Sheinbaum asumió el poder y en la que además se tienen previsto encuentros con empresarios.
Pero ¿cómo está entonces esta relación comercial entre estos dos países separados por el Océano Atlántico? Bueno, como lo decíamos, es todavía bien pequeña. La segunda economía de Europa y la segunda de América Latina tienen esta relación que vamos a ver con el país galo, apenas representando un 0,2% de las exportaciones mexicanas y un 0,85% de sus importaciones, menos del 1% en ambos rubros. De hecho, tenía un superávit comercial Francia en contra de México por más de 4.000 millones de dólares al cierre del 2024. Ahora vamos a ver, con una gran oportunidad de crecimiento desde luego por delante, México le vende a Francia principalmente instrumentos médicos y componentes de avión y automóviles, y le compra medicamentos y vehículos ya terminados. Una relación bastante particular, no me imaginaba yo pensar en esos insumos. Dani, Elon Musk, que podría convertirse en el primer billonario con B del mundo. Lo haría si cumple con ciertas metas operativas en Tesla, la compañía que dirige. Los accionistas de la empresa de vehículos eléctricos votaron a favor de otorgarle acciones por valor de $1 billón, muy bien dicho, billón con B, de dólares, o sea, millones de millones, aunque los objetivos de rendimiento son bastante ambiciosos. ¿Cuáles son? Conozcámoslos en el siguiente informe. With over 75% voting in favor. Esta votación podría convertir a Elon Musk en el primer billonario del mundo. Si el director ejecutivo de Tesla alcanza una serie de ambiciosos objetivos, obtendría $1 billón en acciones. Musk tendrá que entregar 20 millones de vehículos eléctricos en 10 años, más del doble de los que Tesla ha vendido hasta ahora. También tendrá que aumentar el valor de mercado de la empresa hasta aproximadamente 6 veces su nivel actual. Y además, Tesla tendría que vender alrededor de 1 millón de robots con apariencia humana. Para producirlos, junto a otros proyectos de la compañía, Musk tiene previsto construir una gigantesca planta de chips. Cuanto más rápido fabriques los chips, más rápido les enviaremos el dinero, pero aún así no es lo suficientemente rápido. El plan es convertir a la compañía en una potencia de inteligencia artificial, que también operaría cientos de miles de vehículos autónomos. Sí, creo que el ritmo al que recibimos la aprobación regulatoria coincidirá aproximadamente con el ritmo de producción de los cybertaxis. Y me gustaría dar las gracias a Waymo por allanar el camino en este sentido. Es de gran ayuda. Waymo, la filial de Alphabet, es el mayor competidor de Tesla en el negocio de los vehículos autónomos. Los accionistas que se oponen al acuerdo afirman que Musk ha actuado de forma imprudente últimamente y las ambiciones del CEO son demasiado grandes. Sin embargo, otros opinan que el incentivo tenía que ser enorme para mantener el interés de Musk, ya que el multimillonario amenazó con marcharse si no se votaba el paquete. Dani, nos tenemos que ir a Cuba con una buena noticia para las grandes cadenas hoteleras. Porque a partir del 1 de enero del 2026, estas grandes cadenas van a poder alquilar los inmuebles para su operación en un nuevo gesto de apertura económica del gobierno de Miguel Díaz-Canel. De esta forma podrán contratar y fijar condiciones de los empleados, también con el objetivo de recuperar un poco ese atractivo turístico de la isla que se ha venido perdiendo en los últimos meses. Nos amplía nuestro corresponsal en La Habana, Luis Muñoz Pandiela. Es una de las noticias económicas del año en Cuba y muestra la paulatina apertura que vive el país tras décadas de economía centralizada. Se ha conocido recientemente que por primera vez tras el triunfo de la revolución, las grandes cadenas hoteleras van a poder alquilar sus inmuebles. Hasta ahora, el Estado tiene la propiedad de los hoteles, mientras que las firmas extranjeras operan bajo contratos de gestión. La primera de las firmas que va a operar en esta nueva modalidad es la española Iberostar, con su hotel Origin Laguna Azul de Varadero. Será a partir del 1 de enero de 2026, aunque hay otras negociaciones en marcha y también se van a poner en práctica pruebas piloto durante 2026. Otra de las operaciones de las que se está hablando es con la firma china Tsinghua para operar el hotel Copacabana. Se desconoce qué cantidad va a percibir el Estado cubano por estos alquileres, pero sí que se sabe que las empresas van a poder contratar y fijar las condiciones de sus empleados por primera vez. De esta forma, Cuba busca aumentar el ingreso de divisas para su maltrecha economía, mientras que las empresas buscan más autonomía y poder ofrecer de esta manera un mejor servicio para la oferta turística mundial que está actualmente resentida en Cuba. Se acaba de saber
que hasta septiembre de 2025 han llegado un 20% menos de turistas respecto a 2024 y a final de año podrían recibirse menos de 2 millones de turistas, en una de las cifras más bajas en décadas para uno de los sectores clave para la economía cubana. Y tanto, muy clave para la economía cubana, efectivamente. Dani, para terminar, cifra del día. Vamos a dejarla en un rango entre 20 y 30 millones de dólares que puede llegar a costar cada uno de los anillos de diamantes que ustedes ven en pantalla, Juan, por si le interesa. Dos de las más reconocidas casas de subastas, que son Sotheby's y Christie's, las van a sacar a la venta en Ginebra la próxima semana. El primero, el que veían en rosadito, es conocido como Rosa Resplandeciente. Es un diamante de poco más de 10 quilates, uno de los únicos 3 que se han visto en los últimos 10 años en el mercado y con un valor estimado de 20 millones de dólares. El otro, que es este que ven acá, se llama Melon Blue, es una piedra preciosa de color azul intenso de 9,51 quilates que se espera alcance los 30 millones de dólares. Ya lo veremos, esto es como una subasta para hijos de Elon Musk. No, tío, o para Elon Musk únicamente. Elon Musk. Sí, de verdad, porque son hermosos, pero obviamente de verdad productos de lujo. Dani, muchas gracias. Bueno, acá nos vemos después. Nosotros continuamos en el mundo ahora de France 24. Llegó el momento para nuestra revista de prensa. Vamos a analizar las principales portadas de la actualidad internacional. Doy la bienvenida a nuestro compañero Patricio Peralta. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Todo muy bien. De viernes, para analizar estas portadas, abrimos esta revista de prensa con la violencia de las fuerzas del orden en Francia. Así es. Le Monde se enfoca en el lanzagranadas, específicamente Coward, que utilizó la gendarmería francesa a cargo del mantenimiento del orden, sobre todo en las zonas rurales del país. Y lo hace luego de que los medios Liberación y Mediapart revelaron videos grabados por los propios gendarmes mostrando su violencia y el uso indebido y peligroso de esta arma el 25 de marzo de 2023 durante una protesta ambiental en Saint-Solin. Si bien se supone que es relativamente segura esta lanzagranadas, esto en teoría cuando se usa correctamente. Sin embargo, ha sido responsable en los últimos años de varias mutilaciones e incluso de una muerte, cuenta Le Monde, la de Sinef Redoub, de 80 años en Marsella en 2018. El medio explica que cuál es su uso. Bueno, se colocan las granadas de gas en el cilindro donde tiene pues la disposición que contiene 6 o 7 pequeños perdigones, estas granadas de gas lacrimógeno. Se supone, dice el medio, que al dispararse correctamente se abre en el aire de modo que sus componentes caen de forma independiente sin causar lesiones graves. Pero esto no es lo que le ocurrió a Serge Dutoy Graziani en Saint-Solin en 2023, ni tampoco al manifestante de los chalecos amarillos Manuel Kwan en París en 2019. Los agentes dispararon demasiado bajo este lanzagranadas y recibieron el impacto directamente en sus cabezas. Incluso no tuvieron el tiempo para poder explotar completamente. Expertos señalan que hay una mala interpretación de su uso, porque algunos efectivos del orden pues aseguran que únicamente con elevar 5 grados el ángulo ya no se convierte en un disparo directo, cuando debe tener un mayor ángulo justamente para que sea un arma de uso disuasorio y no letal, como hemos visto estos dos casos. Le Figaro, este medio francés, también señala que la revelación de los videos de las cámaras corporales de los agentes ese día, pues generó que el ministro del Interior de Francia pidiera al director general de la Gendarmería que abra una investigación administrativa. Y esto sucede 2 años después, cuando en 2023 ya se denunciaba la excesiva represión de esa protesta. Más allá de las fuertes imágenes, Liberación dice que es el sonido lo que más sorprende. ¿Por qué? Porque se escuchan frases como: disparen una granada, disparen de manera directa si es necesario. Bajen el lanzagranadas Coward, vamos a reventarlos ahora mismo. Esto justamente con lo que te explicaba del ángulo del disparo. Pero también hay orgullo que se escucha en algunas frases de los efectivos policiales. Perdido la cuenta de los que hemos dejado ciegos, de a cuántos hemos dejado ciegos. Una granada en los testículos, eso sí que aclara las cosas. Matar a 2 o 3 y así se calman los demás.
toma en tu cara. Son algunas de las expresiones que se escuchan en estos videos y que revelan justamente toda esta violencia. Otros medios citan a expertos que señalan justamente que la búsqueda de responsabilidad no puede quedar únicamente en los agentes que dispararon ese día, sino que debe abarcar toda la cadena de mando. Liberación dice que con esto se demuestra que la violencia policial es en efecto estructural y no representa únicamente, como se lo menciona pues comúnmente, de manzanas podridas que tienen que ser pues retiradas de las filas. Un tema para analizar que hemos visto en otros países como en Estados Unidos. Vamos a ir ahora a Sudán porque este conflicto se agudiza cada vez más. Así es, la revista semanal del medio británico The Guardian publica esta portada, que es una imagen satelital de Al-Fashir. El medio señala que es muy difícil acceder con periodistas pues a esta zona y que por eso se está realizando mucho, se está enfocando mucho en las imágenes satelitales donde se puede observar el humo y los incendios cerca del aeropuerto. Estas mismas imágenes mostraban vehículos calcinados y lo que parecía ser un charco de sangre junto a pilas de cadáveres en el suelo. Otros medios también daban cuenta de fosas comunes que habría en esta zona. Una masacre que podía verse desde el espacio, menciona The Guardian. La ONU alertó que el conflicto descendía a un infierno aún más oscuro que se desarrolla a la plena vista con una mínima intervención de la comunidad internacional. A excepción, dice el medio, de Emiratos Árabes Unidos, que estaría armando a las fuerzas de apoyo rápido, según publica The Guardian. Para terminar, tenemos que hablar de otro conflicto, la guerra en Ucrania. Patricio, ¿qué ha pasado con los niños repatriados desde Rusia? Son 1.762 niños ucranianos que han sido repatriados tras su traslado forzoso por Moscú. Le Monde recoge la historia de Oksana Lebedeva, que empezó a trabajar con estos niños y dice que su comportamiento es muy diferente al comportamiento de los niños traumatizados por el conflicto, justamente por esta guerra, pero que viven en Ucrania y que no fueron trasladados a Moscú. Cuando regresan, explica, no hablan, no juegan, no confían en nadie, ni siquiera te miran, dice, son adoctrinados. Mencionó una característica muy particular. Todos son extremadamente dóciles. Dijo que se comportan como soldaditos. Son casi 2.000 niños que ya están en Ucrania, de casi 20.000 identificados por el país, que fueron llevados a Rusia desde los territorios ocupados. Lo que busca Moscú, dijo otro experto citado por el medio, es cambiar su identidad completamente. Dice que Moscú lo somete a una reeducación forzada, rusificación y militarización desde la escuela primaria. Alexander, de 19 años, vivió 3 años y medio bajo la ocupación rusa en Dnipro, en Zaporilla, y dice que la propaganda es tal que los niños de 14 años, por ejemplo, ya no recuerdan cómo era la vida en Ucrania antes de la llegada rusa. Los niños se enfrentan ahora a otro desafío una vez que llegan a Ucrania, el desadoctrinamiento, señala una persona encargada de la organización Save Ukraine. Dijo que tienen que lavarles el cerebro porque algunos creían que Ucrania ya no existía y que Rusia había ganado la guerra. Además cuenta con un proyecto que se llama Desprogramación, que busca justamente capacitar tanto a profesores como compañeros y a la comunidad entera para restaurar la confianza en estos jóvenes, porque en muchas ocasiones también son criticados porque no pueden hablar ucraniano fluido, por ejemplo. Entonces enfrentan varios desafíos una vez que ya regresan a Ucrania. Relatos bastante impactantes de otra faceta de esta guerra que es bastante poco conocida. Patricio, muchas gracias. A ti, Juan. Ya nos vemos. Así es, a ustedes también el agradecimiento. Breve pausa, ya regresamos.